El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada uno un frasco de aceite junto con sus lámparas. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas están apagando». I'm Bo Terrio with Ducks Unlimited. Spent my entire life in the swamps and marshes of South Louisiana. It breaks my heart to see the marsh falling apart, so I decided to do something about it. We're building terraces that recreate the old marsh systems. We're ensuring that this area stays vibrant for years to come. Las previsoras les contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque nadie sabe ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Hermanos, si alguno de los niños están inquietos, tómense toda la libertad que tienen para llevarlos al cuarto de los niños. No es necesario que alguien se acerque y les diga: «Oye, hermano, tu niño está haciendo ruido». De esta manera los niños poco a poco se van acostumbrando a seguir la Eucaristía y se van educando en el silencio. Hermanos, ya nos acercamos a la gran fiesta de Cristo Rey, que será este año el 26 de noviembre. Con esta fiesta cerramos el calendario litúrgico y comenzamos el tiempo de Adviento, que ya es tiempo de preparación para la Navidad, el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Qué pasa, hermanos? Conforme se acerca esta fecha, las lecturas comienzan a hablar de temas escatológicos. Padre, ¿qué es escatológico? Pues viene del griego eschatos, que significan las cosas últimas. ¿Y cuáles son esas cosas últimas? Cielo, infierno, juicio final, muerte, purgatorio. La Iglesia nos quiere recordar a través de la palabra de Dios estas verdades, hermanos, en las cuales tiene que estar enfocada toda nuestra existencia. Porque con mucha facilidad, hermanitos, olvidamos que somos pasajeros aquí, que somos peregrinos, que nuestra patria definitiva no está en esta tierra, sino está allá en la eternidad con Dios. En ese sentido, San Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, responde a una pregunta. Los cristianos de Tesalónica decían: «Sabemos y creemos que el Señor de nuevo va a regresar», tal y como nosotros decimos cada domingo en el credo, «y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos, y su reino no tendrá». Desde el mismo principio de la iglesia siempre creyó esta verdad: el Señor Jesús va a regresar. Sin embargo, la duda que tenían ellos es: ellos pensaban que Jesús iba a regresar pronto, en cuestión de unos meses, años. Y entonces comenzaban a pasar los años y algunos de ellos se empezaban a morir. Y decían: bueno, ¿qué va a pasar? Nos estamos muriendo y el Señor no regresa. ¿Qué va a pasar con los que están muertos? ¿Qué va a pasar con los que están vivos? Y entonces San Pablo les responde en su carta: hermanos,
No queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes como aquellos que no tienen esperanza. Y entonces San Pablo les da una enseñanza que nos sirve incluso a nosotros mismos, porque a veces nosotros mismos tenemos ideas equivocadas. Hay gente que dice, yo en mi otra vida voy a reencarnar en quién sabe qué. La reencarnación no existe, es una creencia ajena a nuestra fe, es propia de culturas orientales. O hay quienes luego dicen, el karma le... Ford is proud to employ the most hourly auto workers in this country. Can't speak for the other guys, but we're all in on America. El karma, le llegó el karma, esta mujer se portó mal y ahora está pagando. Eso no existe, hermanos. Existe solamente una condenación eterna y un premio eterno, y está en la otra vida. Padre, entonces, ¿por qué tanto sufrimiento ahora? Pues malas noticias, hermanos. Eso no tiene nada que ver con el juicio eterno ni con el juicio particular. Continúa San Pablo. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos de creer que los que murieron en Jesús, Dios los llevará con Él. ¿Qué sucede cuando una persona muere? Inmediatamente tiene el juicio particular, se presenta ante el Señor y como si viera la película de toda su vida, pasa todo lo que hizo y no hizo delante del Señor, y en ese momento el Señor lo destina o para la vida eterna o para la condenación eterna. Y aquí tenemos que tener muchísimo cuidado, hermanos, porque a veces, cayendo en cursilería, le hacemos tanto daño a nuestros difuntos. ¿A qué me refiero? Fallece alguien e inmediatamente utilizamos una fotografía, le ponemos Photoshop, le ponemos alas, lo trepamos a Facebook y Diosito necesitaba un ángel y se lo llevó. Y cuando el pobre difunto, que Dios lo tenga en su gloria y le perdone sus pecados, ni a misa iba, a los sacramentos nunca, de adúltero, vivía en unión libre, de Dios ni se acordaba, hermanos. La palabra de Dios es bien clara. Los que murieron en Jesús, Dios los llevará con Él. Aquí la frase clave está en. En griego se usa el prefijo in, significa aquellos que vivieron inmersos en Cristo, aquellos que vivieron en su vida en comunión con Dios, Dios se los va a llevar con Él. Y esto, hermanos, no lo digo para meter miedo ni para entristecernos, lo digo para que reflexionemos ustedes y yo, veamos nuestra propia vida de cara a la eternidad. Tomemos conciencia que un día Dios va a venir por nosotros, un día vamos a dar cuentas al Señor. Continúa la carta a los tesalonicenses. Los que quedemos vivos cuando venga el Señor, habla ya del juicio universal, cuando venga el Señor a juzgar a los vivos y a los muertos, dice, Dios va a mandar a que suenen las trompetas. Pongamos el contexto, en aquel tiempo, cuando el gobernador, el rey, el emperador tenía un mensaje para la comunidad, mandaba a una persona que anunciara, tocaba la trompeta en la plaza anunciando que algo importante se iba a decir, y el pueblo se congregaba en las plazas y entonces daba el mensaje. De la misma manera dice San Pablo, van a sonar las trompetas, es decir, se va a anunciar. Dice, los que murieron en Cristo resucitarán primero, juicio final. Y esto, hermanos, nos lanza inmediatamente al Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy nos habla de 10 mujeres jóvenes, 5 previsoras y 5, les voy a decir cómo es el Evangelio en el original, tontas. Así dice el original. ¿De qué trata? En tiempos de Jesús, fíjense bien, cuando alguien se casaba era un gran evento. Entonces la tradición marcaba que el novio iba a la casa de la novia por ella, pero nadie sabía qué horas iba a llegar. Recuerden, no había ni GPS, ni teléfono celular, y no le mandaba el novio a la novia en WhatsApp, mira, ya voy en camino con mis camellos,
ya pon no había nada de eso. Entonces tenían que estar preparados. ¿Por qué? Porque se hacía una procesión de la casa de la novia a la casa del novio, su nuevo hogar. Ya a la orilla, hermanos, se juntaba la gente, especialmente las amigas de la novia, y le deseaban bendiciones al nuevo matrimonio. Y el matrimonio los invitaba para que participaran en la fiesta. Pero no era cualquier fiesta, hermanos. Las bodas en aquel tiempo, tiempos de Jesús, la fiesta tardaba una semana entera. Entonces, pues era el gran acontecimiento del año, ¿no? Imagínense, bebida, comida, carne, pan, baile, toda una semana, todos querían ir. Pero ¿qué pasaba? Debido a la distancia, que no había relojes, el novio podía llegar en la madrugada, en la tarde, a mediodía. Nadie sabía, pero tenían que estar al pendiente. Y eso es lo que nos habla hoy Jesús en esta parábola, para explicarnos que tenemos que estar preparados para nuestro encuentro definitivo con Dios. El novio en la parábola es Cristo. Las vírgenes. Come and say g'day to an epic Melbourne adventure. From way up above to way down under. Explore more of amazing Melbourne with Qantas. So what are you waiting for? Come and say g'day. Las vírgenes, las damas, somos todos nosotros, la iglesia. La lámpara encendida es la fe que recibimos en nuestro bautismo. El aceite significa la gracia de Dios en nuestras vidas y las buenas obras que debemos de tener para poder recibir a Cristo el novio. La llegada del novio es la segunda venida de Cristo, que va a agarrar a todos desaprevenidos. El cerrar la puerta a las mujeres imprudentes que no guardaron aceite suficiente es el día del juicio, el rechazo para aquellos que no vivieron conforme a la voluntad de Dios, y Dios los agarra desaprevenidos. Las mujeres fuera de la fiesta son aquellos que, no estando preparados, se privan de la presencia de Dios, del gran banquete celestial que va a ser el cielo. Esa es la explicación, hermanos. Y hoy tendremos que nosotros reflexionar. ¿Cuánto aceite tienen tus lámparas? ¿Estás preparado, hermanos, si Dios en este momento te llamara a su presencia? ¿Estás viviendo en gracia de Dios? Fíjense, ¿qué es la gracia de Dios? Cuando nosotros nos bautizan, hermanos, recibimos la vida divina de Dios, su presencia en nosotros. Pero perdemos esa gracia cuando cometemos un pecado mortal. De ahí acuérdense mucho lo que nos decían nuestros abuelos, nuestras abuelitas. Hijo, tienes que estar en gracia de Dios, tienes que estar confesado y comulgado para que el momento de tu muerte no te agarre desaprevenido. El aceite también significa las buenas obras, hermanos, aquellos que hayamos hecho por Dios y por el servicio de los más pobres, de los más necesitados, en favor de nuestros seres queridos. Si hoy Jesús el novio viniera a tocar a tu puerta, ¿qué respuesta tendrías hacia Él? ¿Serías capaz de presentarte ante Él con las manos llenas de buenas obras? ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? Hoy, hermanos, la palabra de Dios no es para asustar a nadie. Hoy la palabra de Dios es movernos a la reflexión. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Dice que al momento que llegue el novio, las vírgenes desaprevenidas le dicen a las que llevan aceite: danos un poco de aceite. Hermanos, no dejemos a la última hora para la conversión. No pensemos que esto no me toca para mí. Hace un rato en la misa de 7:30 la ofrecimos por un joven de 20 años que murió la madrugada aquí en Memphis en un accidente. 20 años. A veces nos creemos inmortales. Hermanos,
somos peregrinos aquí en esta tierra y un día tenemos que enfrentar a Dios, pero ojalá lo enfrentemos no como juez, sino como Padre misericordioso. Pero eso depende de nosotros, cómo vivimos ahora y de qué manera queremos nosotros encontrarnos con Él en la patria eterna. Tenemos, hermanos, pues que revisar nuestra vida. Continúa la palabra de Dios. Las mujeres previsoras no le dieron de su aceite a las otras, porque si no, dicen, no va a haber ni para ustedes ni para mí. Y entonces estas se van a comprar a la tienda y cuando regresan la puerta está cerrada. Tocan y ¿qué les dice? Señor, Señor, ábrenos. Pero el Señor Dios les respondió, yo les aseguro que no las conozco. Qué triste, hermanos. Hoy pidámosle al Señor que nos conceda, hermanos, a ustedes y a mí, la gracia de una buena muerte. ¿Qué es una buena muerte? Nada tiene que ver con la Santa Muerte, esa devoción distorsionada, diabólica que algunas personas tienen. No. La buena muerte significa pedirle al Señor que en el momento de nuestro encuentro con Él, nos encuentre en gracia de Él, confesados, comulgados, en paz con Dios, en paz con nuestros hermanos, en paz con nosotros mismos. De paso se los digo, hermanos, por favor, cuando alguien está enfermo, llamen al sacerdote. Es bien triste cuando llaman al sacerdote, cuando la persona, hermanos, ya no puede hablar. Ya está todo entubado, inconsciente, llevan al Padre. No, hermanos, a veces tenemos miedo. No me traigan al Padre, no me quiero morir. Ojo. Si el sacramento de la reconciliación, la unción de los enfermos, la Sagrada Eucaristía, no es para muertos, no es para gente que se va a morir, es para vivos que piden el auxilio y la gracia de Dios. Prevean eso, hermanos. Si está alguien enfermo, pidan al sacerdote inmediatamente. No esperen hasta que ya esté entregando los tenis, porque luego hay gente que diga, Padre, puede venir a ver una persona que está muy enfermo. ¿Cuándo? Ahorita, porque ya está estirando la pata. Ya me los imagino ahí. Oye, ¿y qué tiempo lleva en el hospital? 1 mes, Padre. Y apenas se te ocurre, ya ni pueden comulgar. Ya inconscientes están. Díganme qué diferente sería cuando se llama al sacerdote. Con tiempo la persona puede hacer su examen de conciencia, hacer una buena confesión, recibir la Sagrada Comunión, recibir la unción de los enfermos, reconciliarse con Dios y decir, ahora sí puedo irme en paz. Si Dios no le concede la salud, o si le concede la salud, estar bien. No tengamos miedo, hermanos. Llamen al sacerdote a tiempo. También, entre paréntesis, una cosa que les tengo que recordar, hermanos. Ya quítense esas ideas estúpidas, perdón que se los diga. Hacen sus velorios en sábado y en domingo. ¿Saben por qué las hacen en sábado y en domingo? Porque trabajan. No sean miserables. O sea, si no puedes dejar el trabajo ni para enterrar a tus seres queridos, tu padre, tu madre, tus hermanos, ¿qué te espera, hermanos? ¿En qué nos hemos convertido al llegar a este país? ¿En máquinas de trabajo? No, hermanos. No, hermanos. Quienes son tus amigos, tus seres queridos, van a ser, aunque sea lunes, a las 7 de la mañana. ¿Sí o no? Y quienes no van a ir, aunque los pongas domingo a mediodía. Superen esa mentalidad, la otra mentalidad frente a la muerte que tenemos que superar, hermanos. Cuando sean los velorios, y viene de esta parábola, la palabra velorio viene de vela. Los que están orando toda la noche en espera de que venga el Señor. El velorio es para orar. Luego llega uno a los velorios así de los hispanos. ¿Qué están haciendo? Hablan, y música de fondo. Ni un rosario ahí junto al pobre difunto, ni una vela siquiera. Ya muy gringos. No, hermanos. Gringo porque es protestante. Pero ustedes, nosotros, hermanos, somos cristianos católicos. Es que váyanse consiguiendo para su velorio, aunque sea una imagen de la Virgen de Guadalupe, un rosario, un Cristo y una vela. No seamos así. Otra desgracia, se van los difuntos sin misa.
Es bien triste, hermanos. Oye, ¿no van a traer al difunto a misa? No, padre, no. Nomás no puede echarle tantita agua bendita. Miren, y no porque la iglesia les cobre, aquí nos cobramos un quinto. No quieren gastar para la carroza que los traigan a la iglesia. Es triste, hermanos, se los digo. Perdón que se los diga. No, que perdón, estoy diciendo la verdad. Si no se las digo yo, ¿quién se las dice? No, hermanos, pongan ahí en su testamento. Se le va a quedar la mamalona, la trocota a quien me lleve a misa cuando me muera el difunto. Y si no, la dono a San Jude. Órale, a volar. Tenemos que reflexionar estas cosas, hermanos, que el Señor nos agarre preparados. Porque dice Jesús, nadie sabe ni el día ni la hora. Amén. Se ponen de pie. Les pregunto, hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció, resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Esa es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Elevemos, hermanos, nuestras plegarias al Señor.